nosotros producimos es absolutamente natural, sin ningún tipo de procesos químicos, aditivos, ni colores, ni olores, ni sabores, ni artificiales, ni naturales. ¿Sí? Es básicamente la esencia de la propia semilla. ¿Listo? Esta es la imagen que vamos a nueva, estamos cambiando toda la imagen corporativa, y si ven abajo yo coloco por ti. ¿Por qué coloco por ti? Porque realmente la razón de la empresa o la razón de ser de la empresa es la salud de las personas. O sea, nosotros nos preocupamos como negocio, pues tenemos que ser lógicamente rentables, pero más que eso la importancia es llegar al consumidor con un producto absolutamente natural, como les decía anteriormente, que beneficie la salud de las personas y no vender lo que no es. Como decía en la charla anteriormente el doctor, le venden a uno el castaño de Indias que le va a aliviar hasta la, ¿cierto? Esa no es la idea de la empresa. La idea de la empresa es tener un norte muy claro y es a las personas venderle lo que es. Por eso pongo por ti. Esto me está cambiando muy. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, decía: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Eso se cumple hoy en día? Yo pregunto. No se cumple, ¿cierto? Hoy en día le venden, y retomando lo anterior que les dije, le venden a uno un montón de cosas con químicos, con sustancias preservantes, con procesadas, refinadas, que lo único que están generando son un montón de radicales libres que nos están generando a la vez enfermedades como cáncer, como enfermedades inmunológicas. Entonces, este tema hoy en día, ni a nivel de la medicina propiamente, porque uno va donde un médico y difícilmente le recomienda a nivel nutricional qué debe consumir, ¿cierto? De pronto te revisa, no tiene tiempo para hacer un esquema de una dieta para que te diga, vea, usted debe consumir esto, esto y esto. Lo máximo que te dice es lo que decía anteriormente: deje las grasas, deje las harinas y se acabó. Pero a nivel nutricional es muy poquito lo que la medicina actual le aporta. De hecho, en pregrado en medicina no hay nutrición, básicamente la nutrición no existe en la formación del médico. Entonces eso es un tema que en este momento está la gente cogiendo conciencia y diciendo: no, a ver, un momento, yo ¿dónde me capacito? Busco internet, ¿qué hago para capacitarme? ¿Qué comer o qué no comer? Ese es un tema bastante complicado. Hay un punto importante: nosotros en cuanto a los aceites no hacemos diferencia, por ejemplo, entre lo cosmético y lo comestible. El aceite, por ejemplo, de ajonjolí, como lo vamos a ver ahora, es el mismo tanto comestible como lo cosmético. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene eso? Uno no acostumbra a manejar la piel como un órgano, ¿cierto? Simplemente lo maneja es a través de cosmético, lleno de químicos, lleno de cosas. La piel hay que alimentarla, básicamente. La alimenta uno como consumiendo de adentro para afuera o de afuera para adentro. Esas son las dos vías de alimentar la piel. Entonces la medicina ayurveda, ¿qué dice? Yo me aplico en la piel lo que me puedo consumir. Tan sencillo, ¿cierto? Es muy básico, pero no lo tenemos como en la conciencia. Nosotros la piel, de hecho, la piel absorbe más que el colon. Todo lo que uno le aplica a la piel se lo está absorbiendo. ¿Listo? Entonces, ahí es otra parte importante que tengamos en cuenta. Vamos a hablar qué son los ácidos grasos esenciales. Básicamente, los ácidos grasos esenciales son el omega 3 y el omega 6. El omega 9 no se considera un ácido graso esencial. ¿Por qué? Porque el omega 9, ese ácido graso, se puede metabolizar a partir de otro tipo de grasas, incluyendo de la grasa animal. Entonces se consideran los esenciales el 3 y el 6. ¿Listo? ¿Por qué se me está yendo, hombre, primo? ¿Qué es el punto de humo? Todos sabemos qué es el punto de humo de un aceite. Es el momento en el cual el aceite, al ser sometido a temperatura, desprende humo. Uno lo ve en la casa permanentemente. Uno pone el aceite a calentar y cuando menos piensa echa un humito. En ese momento el aceite está totalmente saturado.
no sirve para nada. ¿Listo? Todos los aceites tienen puntos de humo diferentes, o sea, el aceite de oliva, por ejemplo, aguanta temperaturas de 150, 160 grados. El de ajonjolí aguanta 180, el de maní aguanta 200, 210 grados, el de coco aguanta 230, 250 grados. ¿Con cuál cocinamos? Con el de coco. No, el que más aguanta temperatura es el que vamos a utilizar. O sea, si aguanta 250 grados el de coco, vamos a cocinar porque no se me va a dañar, ¿sí? Al ponerlo a temperatura. ¿Cuáles son los principales enemigos de los aceites? La luz, el aire y la temperatura. Pero resulta que hay varios tipos o varias formas por las cuales o con las cuales nosotros podemos producir aceites. Y les voy a explicar cuáles son. Primero, los aceites refinados. Resulta, ¿cómo hacen un aceite refinado? Ellos cogen una semilla, una tonelada de semilla, lo meten a un molino, hacen una especie de masato y a eso le agregan gasolina blanca, que son los solventes, los hexanos, esos son gasolina blanca. Resulta que por calor recuperan, por condensación recuperan esa gasolina, pero las trazas quedan dentro de los aceites. ¿Listo? Por más que caliente uno el aceite, no alcanza a recuperar la totalidad de los hexanos o de la gasolina blanca. En este orden de ideas, las temperaturas a las que suben los aceites oscilan entre los 250 a 270 grados. Resulta que cuando uno se va a un supermercado y compra un aceite ya está quemado. A uno le dicen, utilícelo una vez y bótelo. Resulta que no, ni una vez. Mientras más claro el aceite, ¿es mejor o es peor? Es peor. Mientras más claro el aceite, más malo es. No, estamos hablando, ¿qué hacen al refinar un aceite? Es quitarle el olor, el color y el sabor. Entonces, ¿qué conclusión llevamos? Mientras más claro el aceite, ¿qué pasa? Más procesos tiene de refinamiento. Es cuando la sal está más blanca, cuando el azúcar está más blanca, ¿cierto? Todos esos procesos de refinamiento llevan a que la apariencia del producto sea más claro. Mientras más claro el aceite, más malo el para el consumo. ¿Listo? ¿Ah? No necesariamente, pues aparentemente te lo venden por así y le dan supuestamente el valor que porque la transparencia, que porque es muy puro, resulta que la pureza implica más proceso y más daño en el aceite. ¿Listo? Hay otros sistemas que son las prensas hidráulicas. Las prensas hidráulicas son prensas en las cuales el aceite no necesariamente lo refinan, pero la temperatura a la que sube el aceite en el momento de prensar, aquí la estamos viendo, en el momento de prensar es tan fuerte que puede llegar hasta los 150 grados. No es lo más malo para consumir ni lo mejor para consumir. O sea, si no está refinado, por lo menos no está con todos estos procesos químicos. Y la tercera forma son los aceites de primera prensa en frío, que es lo que hacemos nosotros como empresa. ¿Qué consiste un aceite de primera prensa en frío? La primera prensa quiere decir que uno echa la semilla a una prensa, ella hace su proceso de prensado, bota por la punta una torta, un sobrante y por detrás saca el aceite. Esa torta muchas veces queda con parte de aceite, un 8 o un 10% de aceite. La gente que hace volver a pasar esa torta sería la segunda prensada. Entonces, primera prensa quiere decir que la semilla no se prensa sino una sola vez. Y en frío quiere decir que el aceite sale de las prensas, no supere que el aceite cuando sale de las prensas no supera los 50 grados centígrados. ¿Por qué esa temperatura? Esa temperatura es muy importante porque un aceite a partir de los 70 grados empieza a perder características. Cualquier aceite que uno somete a temperatura a partir de los 70 grados empieza a perder características. ¿Cuál es la primera característica que pierde? Los antioxidantes es lo primero que volatiliza en un aceite, la temperatura. ¿Listo? ¿Alguna duda de este tema? Importante que quede como claro
¿Qué son los aceites? Les voy a explicar un poquito la química para que entiendan qué es un aceite y qué es. Un aceite está compuesto por moléculas de carbono e hidrógeno. Lo que vemos aquí son carbonos y aquí hay un carbono, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y aquí hay unos elementos de hidrógeno. Entonces la molécula está compuesta de elementos, básicamente de átomos, ¿cierto? El carbono es un átomo, el hidrógeno es un átomo que se juntan con unos enlaces como los vemos aquí. Estos son enlaces, unos son simples y estos son dobles. ¿Listo? Aquí hay dos palitos, ¿sí o no? Aquí hay uno. ¿Listo? Es como lo vemos aquí. Aquí hay uno, aquí hay dos. Entonces son enlaces simples y enlaces dobles. Mientras más enlaces tiene el aceite dobles, 1, 2, 3, es lo que llamamos poliinsaturados. ¿Listo? Cuando no tiene esos enlaces dobles por ninguna parte, se llaman saturados. ¿Entendido? ¿Claro? No es muy difícil. ¿Quién me dice que es omega 3? ¿Quién me dice qué entiende por omega 3? Un aceite. Pescado. Sí, listo. Pero ¿qué es el aceite? ¿Qué es omega 3 básicamente? O sea, lo importante es que vamos a entender, sí, vamos a entender y les voy a explicar muy bien y muy sencillo qué es omega 3. El omega de pescado, simplemente si el pez no comió algas que son vegetales, no tiene omega 3. ¿Listo? O sea, todo el omega 3, todos los ácidos grasos esenciales son de origen vegetal. No son de origen animal. El omega 3 lo tiene el pez cuando come algas que son unos vegetales ricos en omega 3. Y le pasa lo mismo que a uno. Para ellos se vuelven un ácido graso esencial. Pero mire qué tan sencillo es lo que es omega 3, 6 y 9. Tenemos, ¿quién me da cuenta aquí los carbonos? Cuéntame tú. 1. No, empecemos desde el punto rojo. 1, 2, 3. ¿Sí o no? El átomo de carbono 3, hay un doble enlace. ¿Sí o no? ¿Cuál omega es? 3. O sea, el omega 3, 6 y 9 es una cosa tan sencilla como es la posición en la cual está el doble enlace en la cadena de carbonos. Eso es lo que denominan omega 3, 6 y 9. No es que le digan, no es que aceite de pescado es omega 3. Eso es la idea que nos han vendido. Pero eso no es así. En la cadena de carbonos del pescado, del aceite de pescado, se cumple lo mismo. Está el doble enlace entre el carbono 3 y 4. Contemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y este es omega 6. Omega 6, ¿sí o no? Y si contamos, este es omega 9. ¿Quién me dice que es una grasa trans? Todos escuchamos grasa trans, ¿sí o no? ¿Qué es grasa trans? Exacto, eso es grasa trans. ¿La grasa trans qué es? Todo el mundo le dice a uno, es que no coma grasa trans, pero ¿cuál es el fondo de la grasa trans? Es muy sencillo y lo vemos aquí. Vemos la cadena de carbono, ¿sí o no? Y este es el doble enlace. Vemos que aquí hay hidrógeno en este punto, hidrógeno en este punto, hidrógeno aquí y aquí. En este lado hay hidrógeno aquí. No hay. Esto es lo que se llama una configuración cis. ¿Listo? Es lo contrario y es lo sano. ¿Qué es la grasa trans? La vemos aquí. ¿Sí ve? El elemento de hidrógeno, ¿dónde está? Cambio de posición. ¿Sí o no? Eso es lo que llamamos grasa trans. El cambio de posición de un hidrógeno en la cadena de carbono. ¿Por qué les explico esto? Y es un poquito, de pronto hasta aburrido uno en la química, pero a mí me gusta que las personas entiendan como el fondo, porque uno no puede seguir comiendo cuento de todo lo que le dicen. Y de esta forma uno entiende el fondo de la historia. Resulta, ¿esta partícula es recta o es curva? Curva, ¿sí o no? Resulta que estos dobles enlaces tienen polaridades diferentes, los extremos. Entonces la partícula
uno es positivo y otro es negativo y la partícula tiende a volverse curva. Cuando pierde este hidrógeno y cambia esta posición, se vuelve un radical libre. Y la partícula, en vez de ser curva, se vuelve totalmente recta. Y el organismo no absorbe ese tipo de grasas, ni lo metaboliza. Eso es lo que está pasando con las margarinas. Las margarinas, al hidrogenar un aceite, pierde la estructura química, se vuelve plana y por eso la saturan, les quitan los dobles enlaces, por eso se vuelve dura. Por eso coge la consistencia cremosa. Ese tipo de grasas no la metabolizamos. No la metabolizamos por nada. Y resulta que en la parte infraumbilical está el 70% de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Y cuando esta cadena de carbonos que vemos aquí tiene más de 18 carbonos en adelante, ese se forma, al absorberlo por el intestino, se forma una cosa que llaman lipoproteínas. Y esas lipoproteínas van por el sistema linfático al hígado, más o menos en un 20%. Entonces, si el hígado no es capaz de metabolizar esto, ¿qué pasa? Se vuelve graso. Fuera de eso, esa lipoproteína de mala calidad que está llegando a la célula hace que la célula se dañe y actúa como un radical libre, robando electrones de otros sustratos para poder volverse electrones de hidrógeno para poder estabilizar. Entonces genera una reacción en cadena oxidativa que daña toda la célula, la vuelve cancerígena. Una cosa que me olvidó, a los aceites refinados, para que no se dañen, le echan una cosa que llaman antioxidantes, UHTQ, no sé si ustedes han visto en la etiqueta. Esos antioxidantes son, como ese aceite se rancia a los 8 días y no le echan los antioxidantes, le tienen que echar algo para que no se dañe. Esos antioxidantes son mutagénicos, altamente cancerígenos. Entonces no solamente está consumiendo una grasa de mala calidad, sino que está consumiendo los solventes y está consumiendo un antioxidante que es altamente cancerígeno. ¿Listo? Entendido este tema, es importante que lo tengan como en cuenta. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos esenciales? Pues son los ácidos, como vimos las cadenas, el cuerpo no los puede producir, se deben suministrar a través de la dieta, solo puede provenir de las grasas. Su falta o su desbalance en la dieta te matan y su suplemento revierte los síntomas. Eso es básicamente, es un ácido graso esencial. Estos aceites se convierten en alimentos funcionales. Funcionales quiere decir que son esenciales para la vida. Nuestro cerebro, si lo deshidratan, entre el 50 y 70% es grasa. Más o menos el 50 poliinsaturados, el 50 saturados. ¿Sí? Y ahora le explico el tema porque es un tema importante, con respecto, por ejemplo, al coco y a la aceite linaza. Hay 3 bloques nutricionales. Son las proteínas, hidratos de carbono y los lípidos. Son esenciales para la vida. ¿En qué intervienen los aceites y las grasas? A nivel de membrana celular, desarrollo del sistema nervioso central, regula la presión arterial del sistema inmune, regula procesos pro y antiinflamatorios, son necesarios en el funcionamiento del cuerpo a nivel de glándulas, órganos. Resulta que, ¿qué función cumple el omega 6? El omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Son 2 funciones contrapuestas. Si uno se golpea, necesita que haya procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a irrigar la zona y va a decir, lleva células, macrófagos, eosinófilos, células blancas para defensa, pero a la vez necesita un proceso antiinflamatorio para generar la recuperación. ¿Listo? Entonces son 2 actividades totalmente opuestas. Como mantequilla prácticamente lo puedes reemplazar. Entonces la limpieza cetónica es señorable la limpieza cetónica en pacientes con cáncer. Eso evita, porque resulta que las células cancerosas se alimentan de carbohidratos. Cuando uno está comiendo carbohidratos y tiene cáncer, es
está alimentando el cáncer. Entonces la idea es cortar o consumir proteína y aceite de coco, no más proteína y aceite de coco, o consumir no más coco, y eso le genera las cetonas o los cuerpos cetónicos para que el tumor no tenga alimento. Se alimenta del cerebro, pero no se alimenta él y las células, pero no se alimenta el tumor. Como cosmético, vamos a ver, para activar, es que el solo hecho que no vaya por el sistema inmune o por los ganglios, los conductos linfáticos, no vaya ligado, sino que vaya por la vena cava, tu sistema linfático no está saturándose de, ¿cierto?, de grasa, entonces empieza a liberarse y a no tener que trabajar. El páncreas utiliza una sustancia también que se llama la lipasa. La lipasa es una hormona y esa hormona es la que ayuda a desdoblar las grasas. Entonces no solamente con estos tipos, por ejemplo con aceite de coco no se necesita prácticamente lipasa para que lo desdoble. Entonces el páncreas no está trabajando. Entonces a los diabéticos muchas veces no les quitan las grasas, sino le quitan nomás el azúcar y las harinas. Pero resulta que las grasas saturadas, la lipasa tiene que trabajar el páncreas, para producir lipasa tiene que trabajar el doble para poder doblar esas grasas. Entonces está trabajando el páncreas sin creer que está trabajando. ¿Listo? Puede prevenir enfermedad cardiovascular, aumenta el metabolismo aportando energía y dando vitalidad en personas con hipotiroidismo y reducción de peso. Resulta que aumenta el metabolismo. Al aumentar el metabolismo nosotros estamos reduciendo de peso. ¿Listo? El aceite con menor aporte calórico, disminuye la necesidad de insulina, lo que les explicaba, y la utilización de glucosa en sangre. Por lo mismo que yo les explicaba ahora. Está alimentando el cerebro sin necesidad de carbohidratos. El aceite de ajonjolí también tiene 18 carbones, no maneja sino 2 dobles enlaces, el omega 6 y omega 9, pero tiene unas ventajas muy importantes que no son descartables por así sea el omega 9. No en un consumo tan alto, pero sí tiene mucho antioxidante como sesamolín, tiene un 5% de minerales como el zinc, magnesio, silicio y cobre. Resulta que todos esos tiene vitamina E, ¿sí? Tiene vitamina A, riboflavina, son antioxidantes todos. Entonces el aceite de ajonjolí, a uno le decían, ¿se acuerda Alibaba y los 40 ladrones? ¿Qué decía? Ábrete ¿qué? Ábrete sésamo, y el sésamo es el ajonjolí, y resulta que el ajonjolí es muy rico en antioxidantes y en fosfolípidos, y resulta que Alibaba no quería abrir una puerta física, quería abrir una puerta mental. Lo que estaba abriendo era la puerta mental a través del ajonjolí, ¿sí? Esa era la razón de la ábrete sésamo. Fosfolípido, el punto de humo son 180 grados. Propiedades, ideal para masajes corporales, los ayurvedas lo recomiendan previo al baño, suaviza y da brillo al cabello. Ustedes han visto en la India prácticamente la gente no es canosa, no es como esta cabeza. Allá las canas casi no se utilizan, yo lo descubrí muy tarde. Ellos utilizan ajonjolí permanentemente para prevenir que las personas canen. ¿Sí? Hay un aceite que es de semilla ligeramente tostado, que es más acentuado el sabor a ajonjolí, es muy rico. En resequedad nasal y ótica se utilizan 2 o 3 goticas en caso de gripa. Muchas veces la sordera con la edad se presenta porque el tímpano pierde la flexibilidad y uno con 2 goticas de ajonjolí en el oído ayuda a recuperar esa flexibilidad. Si la sordera es originada ahí, puede mejorar el tema de sordera. Contra la flacidez, estrías de embarazo, en estrías establecidos se ha visto muy buenos resultados, en estrías establecidos. El enjuague bucal es muy interesante. El enjuague bucal es muy interesante. ¿Cómo se hace? Resulta que uno coge en ayunas por ahí una cucharadita tintera de aceite de ajonjolí o de coco, cualquiera de los dos. Por 15 minutos haces buches. ¿Eso qué hace? Desintoxica todo el organismo. En los 15 minutos recorre toda la sangre del organismo por la mucosa oral y por diferencia de densidades absorbe toxinas. Pero también si tenés, por ejemplo, unas aftas o las úlceras que son tan fastidiosas,
o si tenés un problema periodontal, o si tenés una inflamación, es excelente hacer el enjuague de ajonjolí, con ajonjolí o con coco en ayunas, o si la afta está en el día la puede hacer. Yo lo he experimentado en mí muchas veces y se siente uno realmente muy diferente cuando hace el enjuague en ayunas. Y después lo bota. Eso se bota, si es el ajonjolí, eso se pone blancuzco, eso se bota, eso está lleno de toxinas, y con un poquito de agua con bicarbonato haces 2 o 3 buchecitos de agua con bicarbonato y las botas. El aceite de coco lo utilizan como dentífrico, ¿sí? Con un poquito de bicarbonato, por ejemplo, lo utilizan como crema de dientes para no utilizar la crema normal. El aceite de higuerilla, a la mata de la higuerilla, este mismo es el ricino castor, es el mismo aceite, ¿sí? Y a la mata la llaman palma Christi. La llaman palma Christi, ¿por qué? Porque tiene unas connotaciones terapéuticas únicas. Edgar Cayce era un médico que es considerado el padre de la medicina holística a nivel mundial. Utilizaba el aceite de higuerilla en emplastos para adelgazar, no se puede tomar, en emplastos. El ácido rizonuleico, que es el 89% de este aceite, hace limpieza de los vasos linfáticos. ¿Cómo se hace ese tema? Uno coge el trapo, lo embebe en aceite, ¿sí? Lo coloca infraumbilical, que es donde ya dijimos que está el 70% de nuestro sistema inmunológico, y le ponemos una bolsa plástica y después la bolsa con agua caliente. Nos acostamos en el televisor o viendo una película o un libro o leyendo un libro y lo dejamos 1 hora, hora y media, el tiempo que quieran. El aceite de ricino no se absorbe por vía oral, es un laxante muy fuerte. Eso es lo que le dan a las mujeres para tener el bebé, para que no haya una defecación en el parto, ¿sí? Entonces, este ácido ricinoleico lo que hace es barrer el sistema linfático. Él decía que uno era uno antes y después de hacerse el emplasto con higuerilla, que el cuerpo era otro con ese proceso. Entonces lo dejamos aquí, él se absorbe por la piel, ¿sí? Y hace el linfático. También con aceite de linaza, por ejemplo, hacer una limpieza de colon. Se cogen 200 mililitros de aceite de linaza y 100 de higuerilla o de ricino. Se hace la limpieza de colon y después se hace enema con la linaza y el aceite de ricino. Eso queda el colon. Si tenés problemas de articulitis, de síndrome de Crohn, o si tenés un colon ulcerado, eso es bendito, eso te ayuda. La diverticulitis debemos consumir para todo lo que sea colon, aceite de linaza. Eso, cualquier situación de colon es bendito para el colon, pero ya cuando es una cosa muy crítica, que vamos a hacer, que tenemos un proceso de enfermedad en el colon muy severo. Yo tenía un médico un amigo que trabaja en la Cruz Roja, y tenía un paciente que consultaba semanalmente por cólicos, por una diverticulitis. Le hizo una colonoscopia previa, le hizo el procedimiento que hablamos y se desapareció la diverticulitis. No quiero decir que eso suceda siempre. No se toma, es enema. En ese caso es enema, limpieza de colon y un enema con 200 mililitros de linaza y 100 de higuerilla en enema, después de haber limpiado el colon. ¿Listo? Eso lo hacen unas personas con un enema también, con café. Eso lo hacen hay clínicas que te lo pueden hacer sin problema, pues eso no. Ah, claro, porque laxa y bota inmediatamente todo lo que tengan, por lo menos lo que esté en colon, eso lo bota. En el ser humano más o menos es 1 onza. En los animales depende, me imagino, del tamaño, no sé. Sí, en ese caso sí se ingiere, claro. Claro, es que los aceites son puros. No, no más, los aceites. Y los retenés lo que más podás, porque eso tiende ahí mismo a tratarse, como es tan laxante, sobre todo la higuerilla,
trata de salir ahí mismo. Entonces hay que obligarlo a retener un poquito lo que más se pueda y prácticamente no queda aceite. Lo que va a salir es muy poco. Pero esto, por ejemplo, míreme, analgésico antiinflamatorio para dolores articulares es muy bueno. Para dolores articulares, para picaduras, es muy hidratante porque retiene agua. Aplicado con bicarbonato ayuda a eliminar lunares y verrugas. Yo lo experimenté. En 3 días me eliminé una queratosis que tenía aquí. En 3 días me eliminé una queratosis. Hay que poner mucho cuidado porque tiende a quemar bastante. Entonces es puntual el lunar o la verruga puntual para que no vaya a esparcirse sobre la piel porque empieza a arder. No, en la noche, yo me lo ponía en la noche el cosito y ya. Previene la caída del cabello, eso saca, yo he tenido personas y he sido testigos de que les sale cabello, o sea, que sale cabello, en zonas donde está ya perdida que nace cabello nuevo. Sí, uno lo puede dejar media hora y lavártelo. Esto es un aceite, yo no salgo a ninguna parte de una finca sin este aceite. O sea, yo puedo dejar cualquier cosa menos el aceite de higuerilla, porque yo me quemé en Santa Fe, Antioquia, me metí el pie o la pata en un turco de esos y me pegué una quemada y me eché de 2 vecesitas y con eso tuve. El aceite de almendra es rico en minerales, proteínas, vitaminas. Es un emoliente de la mucosa gástrica. Mire que este aceite es de presentación cosmética, sin embargo, a nivel consumido una cucharadita, es un emoliente de la mucosa gástrica. O sea, no hacemos diferencia. Todos los aceites, así sean de presentación cosmética, se pueden comer. Lo que pasa es que no los va a comer uno porque tienen INVIMA cosmético. Pero la idea es que no haya cambios de ninguna clase entre un aceite cosmético y uno comestible. ¿Listo? El olor es casi neutro. Cuando compren aceite de almendras y huele a almendra, eso no es aceite de almendras. Hay que mirar qué están comprando y leyendo. Es muy importante que lean etiquetas, porque a uno le meten gato por liebre. O sea, uno lee y dice aceite mineral, parafina líquida, yo no sé qué, esencia de almendras. Entonces, ¿qué te estás echando? Da brillo y suavidad a su cabello, su olor es casi neutro, previene estrías del embarazo, pañalitis. Es un aceite considerado hipoalérgico. Y este es los productos nuestros. Va a cambiar la imagen corporativa, como les dije ahora, va a cambiar bastante, va a quedar, para mi gusto, muy bonita. Entonces, esperemos que a todo el gusto. Vamos a traer aceite orgánico de coco. Posiblemente eso para el año entrante vamos a tener ya aceite orgánico. Entonces, la inconsciencia pierde antes de haber ganado. La inconstancia pierde antes de haber ganado. Nosotros llevamos con la empresa aproximadamente 10 años y yo les cuento que esto es, haga de cuenta, es porque empezamos cuando nadie sabía que era un aceite de primera prensa en frío. Hoy por lo menos ya la gente está aprendiendo. Nosotros hemos tenido esta tarea de educar y se dan cuenta que es un tema bastante interesante e importante. Muchas gracias por la asistencia.